Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de alegría y buenas vibras. Y si por alguna razón el día no les sonríe, no se preocupen. Espero que este vídeo les levante el ánimo, les robe una sonrisa y les haga olvidar un poco las preocupaciones. Hoy, mis queridos seguidores, nos sumergimos en las turbulentas aguas del drama turco, en un torbellino de emociones, rumores y especulaciones que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de un tema candente, de una noticia que ha corrido como la pólvora, un verdadero bombazo que ha puesto de cabeza a los fanáticos de las series turcas y, por supuesto, a los corazones de sus protagonistas. Prepárense porque hoy desentrañaremos la supuesta negativa de Kerem Bürsin'a, digamos, reconsiderar una relación. Sí, lo escucharon bien. La noticia que nadie esperaba, el giro inesperado que ha dejado a muchos con la boca abierta, la supuesta negativa de Kerem Bürsin a una posible reconciliación con la talentosísima Hande Erçel. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cuáles son las verdaderas razones detrás de este revuelo? ¿Qué hay de cierto en los rumores que circulan por todas partes? ¿Y cómo ha reaccionado el mundo, desde los fanáticos más apasionados hasta los medios de comunicación más perspicaces? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este drama turco, con todos sus giros inesperados, sus secretos y sus consecuencias. Pero antes de comenzar a desmenuzar este jugoso chisme, quiero pedirles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, todas las novedades sobre sus actores favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Así, cada vez que suba un nuevo vídeo, serán los primeros en enterarse. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para comprender a fondo la situación, es imprescindible que retrocedamos un poco en el tiempo, que recordemos el contexto, los antecedentes que han dado forma a este drama. Todos, absolutamente todos, recordamos el fenómeno, la serie que conquistó corazones en todo el mundo, Love is in the Air, o Sen Kalkapm en su idioma original. Una serie que nos cautivó con su historia, con sus personajes entrañables, con sus paisajes de ensueño y, por supuesto, con la chispa innegable que emanaba de sus protagonistas. Y por supuesto todos recordamos a Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes que se robaron el corazón de la audiencia. Eda, la soñadora, la luchadora, interpretada magistralmente por Hande Erçel, y Serkan, el hombre de negocios, el hombre de pocas palabras, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. La química entre ellos era innegable, palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La conexión era tan intensa, tan real, que traspasó la ficción y se hizo realidad, convirtiéndose en una de las parejas más queridas, más seguidas y más mediáticas de la farándula turca. Los fanáticos, los seguidores incondicionales de la serie, vibraban con cada escena, con cada beso, con cada mirada cómplice. Celebraban cada foto que compartían en las redes sociales, cada gesto de cariño, cada declaración de amor. Parecían la pareja perfecta, la pareja ideal, y muchos soñaban con un futuro juntos, con un final de cuento de hadas. Y durante un tiempo todo parecía ir viento en popa. Compartían viajes románticos, asistían juntos a eventos de renombre, protagonizaban portadas de revistas, concedían entrevistas donde no escatimaban en halagos mutuos. Era como vivir un cuento de hadas moderno, una historia de amor que trascendía la pantalla y se materializaba en la vida real. Todo parecía indicar que la historia de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, continuaría felizmente por siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad, lamentablemente, no es eterna. Las relaciones, incluso las más intensas, las más apasionadas, pueden verse afectadas por múltiples factores, por presiones externas, por desencuentros internos. Rumores de crisis, de problemas en la pareja, empezaron a circular, primero de manera sutil, luego con mayor fuerza, alimentados por la ausencia de fotos juntos, por el silencio en las redes sociales, por las declaraciones ambiguas. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, la noticia que rompió el corazón de miles de fans, se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un shock para muchos, un golpe duro para quienes habían invertido emocionalmente en esta historia de amor. La tristeza, la decepción, la incredulidad,
se apoderaron de los fanáticos. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron espera. Infidelidad. ¿Diferencias irreconciliables? Presión mediática que desgastó la relación. ¿Problemas de agenda que impedían pasar tiempo juntos? ¿Simplemente el amor se acabó? Nadie sabía la verdad exacta, aunque cada medio de comunicación, cada portal de noticias, cada foro de fanáticos, tenía su propia teoría, su propia versión de los hechos. Lo cierto es que ambos actores siguieron caminos separados, y aunque mantuvieron una relación cordial, al menos públicamente, al menos en las entrevistas y eventos a los que asistían, la posibilidad de una reconciliación parecía remota. El tiempo, la distancia y las circunstancias habían puesto una barrera entre ellos, una barrera difícil de superar. Y aquí es donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, el núcleo de la noticia que nos convoca hoy. ¿Qué ha pasado recientemente? ¿Por qué se habla de una supuesta negativa de Kerem Bürsin a reconsiderar la relación? ¿Qué ha detonado este nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem? Bueno, la realidad es que el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, de especulaciones, de noticias que a menudo se distorsionan, se exageran o simplemente no son ciertas. La información vuela de un lado a otro, se viraliza a la velocidad de la luz, y a veces es difícil discernir la verdad de la ficción. Pero en este caso parece haber un poco de verdad en la historia, un núcleo de realidad que sustenta los rumores. Según diversas fuentes, según lo que se comenta en redes sociales, en foros de fans, en portales especializados en el mundo del espectáculo, Hande Erçel, aparentemente, habría intentado, de alguna manera, acercarse a Kerem Bürsin. Las versiones son diversas y cada una ofrece una perspectiva diferente. Algunos afirman que Hande habría intentado establecer contacto a través de amigos en común, buscando un acercamiento sutil, un puente que permitiera retomar la comunicación. Otros dicen que habría enviado mensajes sutiles a través de las redes sociales, likes, comentarios en publicaciones, guiños que pudieran ser interpretados como una señal de interés. Y otros, los más audaces, incluso hablan de encuentros casuales que podrían haber sido, digamos, planificados. Encuentros que, según las fuentes, no habrían sido fortuitos, sino que habrían sido orquestados con la intención de propiciar un reencuentro, una conversación, un acercamiento más directo. La cuestión es que supuestamente Hande habría mostrado interés en una posible reconciliación, en una segunda oportunidad para la relación que en su momento había cautivado a millones. Habría manifestado, de alguna manera, su deseo de retomar el contacto, de evaluar si aún existía la chispa, si aún había posibilidad de reconstruir lo que se había roto. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el drama alcanza su punto álgido. Al parecer, la respuesta de Kerem Bürsin no habría sido precisamente lo que se esperaba, lo que muchos fans, e incluso la propia Hande, podrían haber deseado. En lugar de mostrarse receptivo, abierto a una nueva oportunidad, dispuesto a reconsiderar la relación, Kerem, según los rumores, según las fuentes que han filtrado la información, habría mantenido una postura firme y distante. No habría habido una reconciliación, ni siquiera un intento de volver a empezar. La puerta, al parecer, estaría cerrada, o al menos entreabierta con cautela. La supuesta negativa de Kerem a una posible reconciliación es el corazón de la noticia, el detonante de la controversia. Las fuentes indican que Kerem, de manera respetuosa, pero firme, habría dejado claro que no estaba interesado en retomar la relación, que había pasado página, y que estaba enfocado en otros aspectos de su vida. Pero, ¿cómo reaccionó el público ante esta aparente negativa? ¿Cómo ha sido la respuesta de los fanáticos, de los medios, del mundo del espectáculo en general? Pues, de manera inesperada, diría yo. Mientras que algunos fans, los más románticos, los que aún soñaban con un final feliz para la historia de amor de Eda y Serkan, lamentaron la situación, expresaron su tristeza y esperaban un desenlace diferente, otros reaccionaron con una especie de comprensión, incluso con respeto hacia la decisión de Kerem. La realidad es que después de una ruptura, cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y a elegir cómo quiere llevar su vida, qué camino quiere seguir. Y muchos fans, con el paso del tiempo, con la madurez que da la distancia, entendieron que Kerem, simplemente, no estaba dispuesto a revivir el pasado, y que tenía derecho a seguir adelante con su vida, a construir su propia felicidad. Se habla mucho de que ahora Kerem estaría enfocado en su carrera, en sus proyectos personales, en encontrar la paz y la felicidad en otros ámbitos.
Se dice que está trabajando en nuevas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, y que está explorando nuevos horizontes profesionales. Además, la reacción del público se vio influenciada por las trayectorias profesionales de ambos actores. Tanto Hande como Kerem son muy respetados en la industria del entretenimiento turco y han demostrado su talento en diferentes proyectos. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión, protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias de renombre y consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem, por su parte, ha participado en producciones internacionales, ha ampliado sus horizontes, ha demostrado su versatilidad y su capacidad de adaptación a diferentes géneros y estilos. Ha seguido creciendo profesionalmente y ha cosechado el reconocimiento del público y de la crítica. En definitiva, la supuesta negativa de Kerem Bürsin a una reconciliación con Hande Erçel ha generado diferentes reacciones, diferentes puntos de vista. Pero en general, la postura más extendida ha sido de respeto hacia la decisión de Kerem y de comprensión hacia la situación. Y como siempre, el mundo del espectáculo nos demuestra que las relaciones son complejas, que a veces lo mejor es seguir caminos separados y que cada persona tiene derecho a elegir su propio destino. Pero, cuidado. No nos quedemos solo en el chisme y los rumores. Es importante recordar que todo esto son, en gran medida, especulaciones, interpretaciones de terceros. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada públicamente. Y como siempre digo, la verdad solo la saben ellos. Lo que sí podemos decir es que la historia de Hande y Kerem sigue generando interés y expectación. Y es que al final, todos somos un poco voyeurs de las vidas de los famosos. Nos gusta saber qué pasa, cómo se sienten y cómo evolucionan sus relaciones. Es normal, es parte del juego, es parte de la fascinación que sentimos por el mundo del espectáculo. Es importante, sin embargo, mantener una postura crítica, no dejarnos llevar por la información sensacionalista y recordar que detrás de cada noticia, de cada rumor, hay personas, hay sentimientos, hay emociones. Por eso quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem hizo bien en tomar esta decisión? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado? ¿Cómo han reaccionado ante esta noticia? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes, cuáles son sus perspectivas, sus opiniones. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la información que les doy está basada en lo que circula en el mundo del entretenimiento, en las fuentes que he consultado, en las investigaciones que he realizado. Me encanta compartir con ustedes las noticias, los chismes, los análisis, las reflexiones sobre el mundo de las series turcas. Me apasiona este universo y me encanta poder compartir mi pasión con ustedes. Así que, para terminar, quiero agradecerles por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Me ayudan mucho con su presencia, con sus comentarios, con sus likes, con sus suscripciones. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ya saben, toquen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que en mi canal encontrarán contenido fresco y actualizado sobre el mundo de las series turcas, sobre las noticias de los actores, sobre los chismes del espectáculo, sobre los análisis de las series más populares y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más análisis. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la verdad a veces está en los detalles. Hasta pronto.